a interceder por esa persona. Y él se tiró de su cama a las 4 de la mañana a orar y a interceder por esa persona y a clamar y a reprender todo espíritu. Y él no sabía por qué estaba haciendo eso. Y era que al día siguiente lo iban a matar. Y Dios envió sus ángeles y esa persona fue libre de la muerte. Hay cosas que ocurren en el mundo espiritual que nosotros no percibimos, mi hermano. No entendemos, la mente humana no entiende muchas veces el poder de la intercesión, mi hermano, que obra milagros. Escúchenme en esto. El poder de la oración intercesora que mueve la mano de Dios es la enseñanza que Dios tiene para nosotros, para que oremos unos por los otros y hallemos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña Dios en su bendita palabra? Evangelio según San Lucas, para los que trajeron la Biblia o los que toman apuntes, porque voy un poco rápido con las citas por cuestión de tiempo. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Cuando estén ahí me dicen amén. Y vamos a orar, vamos a leer desde el versículo 31 en adelante. Vamos a orar por esta palabra. Señor, yo oro, Señor, a manera de intercesión por cada uno de los que están aquí y los hermanos que me escuchan en muchos países de la tierra, de esos millones y millones que reciben un audio del Pastor Roque y el Ministerio Pescadores del Reino. Señor, intercedo en oración por cada uno de ellos, y al escuchar este mensaje, Señor, puedas tú abrir el entendimiento, puedas tú, Señor, tocar sus corazones y quitar toda venda, toda ceguera espiritual con las que el diablo los ha atado para que no oren, para que no te clamen y que no se salven. Esa es mi oración en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, mis hermanos. Lucas capítulo 22, ¿estamos ahí? Versículo 31 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y la revelación del Espíritu de Dios, ya que el Espíritu de Dios es el que nos revela los misterios de Cristo. Dice 1 Corintios creo que es 2:9, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por el Espíritu Santo, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Amén. Dios te quiere revelar hoy cosas, algo nuevo, algo inédito en tu vida, mi hermano, sobre la oración intercesora. Dice Lucas 22:31: dijo también el Señor Jesucristo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y dice la palabra en el verso 30, y saltemos al verso 54 porque es muy largo. El verso 54 al 62 dice, verso 54: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía a Jesús? De lejos. Mucha gente está siguiendo a Jesús de lejos, y Jesús intercediendo por ellos para que no se pierdan, y muchos no, de lejitos con las cosas de Dios. El verso 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, una sirvienta, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también ésta estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, dice la palabra, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, o sea, con Jesús, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. El versículo 61 dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Esta es la famosa historia de cómo Pedro negó al Señor Jesucristo. Dice la palabra que ahí estaban reunidos en la sala, ahí en la cena, y el Señor Jesucristo fue claro con Pedro. Le dijo: Pedro, le tengo una razón. Satanás los ha pedido para zarandearlos como al trigo, o sea, para sacudirlos. Ustedes son la iglesia, ustedes son los que van a quedar, en pocas palabras le dijo el Señor. Ustedes son los que van a quedar cuando a mí me crucifiquen. Cuando yo resucite, obviamente tomo el control, pero ustedes son los que van a quedar y los van a perseguir. Pedro no entendió eso. Jesús le anunció a sus discípulos durante 3 veces la muerte, que lo iban a matar, que tenía que el Hijo del Hombre ser crucificado, entregado en manos de pecadores, pero él no entendió. El versículo 61, si lo leen conmigo, de Lucas 22, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro, dice la palabra, se acordó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro negó al Señor, y no lo negó una vez. La Biblia dice 3 veces. 3 veces lo negó. Ahora, ¿por qué lo negó? Porque tuvo miedo. Ese es el problema de los cristianos de hoy en día. ¿Por qué no predican el Evangelio? ¿Por qué no salen a repartir tratados? Porque tienen miedo. ¿Y miedo de qué? De que los cataloguen como cristianos, como aleluyas, de que se le burlen en la cara. Y es por eso que muchos optan por apartarse de los caminos de Dios, y entonces cuando viene el Espíritu Santo a interceder, levanta personas a interceder por esos que van a apartar los caminos. ¿Ahora sí me hago entender? Mis hermanos, este pasaje nos enseña claramente que cuando no oramos, y peor aún, cuando no creemos al poder de la intercesión, vamos a cometer errores que con anticipación se nos había dicho que cometeríamos. Como Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás los ha pedido. Satanás tiene un acceso legal al cielo. Él tenía en el Antiguo Testamento un acceso legal al cielo. Y él podía ir delante de la presencia de Dios y decir: yo pido a ese cristiano para zarandearlo. Porque él habla mucho, él predica mucho, él habla muy bonito, pero yo quiero probarlo a ver si es verdad lo que él está diciendo. Y viene el diablo, en verdad. Dios permite, Dios otorga como ese permiso legal. Y viene Satanás y empieza a sacudir el rebaño. Empieza a traer persecución contra la iglesia, persecución contra el cristiano. Vamos a probarlo. Él dice que ya está fortalecido, que ya no está consumiendo más vicio, que ya está fuerte. Vamos a ver. Y por eso es que Pablo dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque hay muchos que se confían. Eso pasa en las fundaciones. Hay muchos que dicen: yo llevo 6 meses. Yo estoy limpio ya, 8 meses sin consumir, estoy limpio, ya me voy para mi casa. Y no han terminado ni siquiera el proceso, lo están empezando y ya creen que están limpios. El diablo los engaña. Y vuelven y caen, y es peor. La recaída es tremenda, mi hermano. Solo la mano de Dios los puede levantar. Se lo digo por experiencia. Solo la mano de Dios y la misericordia y el propósito que Dios tenga con usted es lo único que lo puede levantar y sostener en momentos de dificultad. Le pasó a Pedro. Ahí está la historia. Entonces, como Pedro, mis hermanos, nos vamos nosotros a acordar lo que el Señor ya nos había advertido. O cuando el Padre, por ejemplo, bajo intuición o discernimiento, el Padre quizás amonesta a su Hijo y ocurre tal como se lo había dicho. ¿Ha pasado o no ha pasado? Me pasó exactamente lo que mi papá me dijo, lo que mi mamá me dijo, me pasó exactamente eso. Y metí las de caminar, dicen algunos. ¿Sabe por qué? Porque al igual que Pedro, no prestan atención al mensaje, no guardan el consejo, sino que creen en la autosuficiencia de ellos. ¿Hasta ahí me hago entender, iglesia? Dios te quiere enseñar hoy, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, algunas razones, solamente 3 vamos a ver, razones bíblicas, por las cuales nos es necesario interceder por los demás en oración. Interceder por los demás. Interceder por los demás. Número 1, primera razón bíblica, por la cual usted y yo debemos interceder por los demás. Cuando Dios te inquiete interceder, iglesia, hay que hacerlo, amén. Aquí Dios me pone a interceder por mucha gente, hasta gente que no conozco, a mucha gente que quizás siempre en la obra de Dios, Dios me pone a interceder para que lo bendiga, para que le vaya bien, para que ojalá nunca se aparte.
cuando nos damos cuenta de que algunos se han apartado, que ya no volvieron ni a la iglesia ni a la fundación, pues obviamente nos da tristeza. A mi esposa, a mí nos da un poco de tristeza. Y empezamos a interceder y empezamos a orar. Y por eso hemos creado lo de los papelitos. A ver, intercesión, vamos a orar. Vamos a interceder por todos. Amén. Para que la iglesia crezca, y no solo crezca, sino que se sostenga en el nombre del Señor. Amén. El verso 31, léalo conmigo, Lucas 22. Primera razón bíblica por la cual nos es necesario interceder por los demás en oración, iglesia. Número 1, para que otros sean libres de la mano del diablo por medio de nuestra oración. Vuelvo y lo repito. ¿Por qué tenemos que interceder por los demás? Para que otros sean libres. ¿De la mano de quién? Del diablo, que los quiere destruir, que vino a robar, a matar y a destruir, iglesia. El verso 31, léalo conmigo, en Lucas 22 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea que Pedro recibió revelación. El problema, ¿sabe cuál fue? Que él no creyó la palabra de Jesús. Como los que me están viendo quizás en internet, en el Face o en YouTube. Muchos quizás ven los mensajes del pastor Rock, que ya les apareció de donde salió, ven los mensajes, las enseñanzas, pero muchos no creen a esas revelaciones. Entonces tiene que venir el Espíritu Santo y confrontarlos con la palabra que dio el pastor. Dice la palabra que Jesús le advirtió a Pedro y le dijo: Simón, Simón, lo llamó por su nombre y le dijo: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás los ha pedido. A usted no le haga raro si Satanás lo pide para zarandearlo. Muchos están siendo zarandeados en este momento. Muchos están siendo tentados a caer otra vez en las adicciones del pasado. Y es el diablo zarandeándolos, sacudiéndolos a ver. Ahí es donde está puesta su fe. Si en su razonamiento, en su lógica humana o en el poder de Dios. Amén. Desafortunadamente Pedro no le creyó a Jesús. Y lo primero que hizo fue hacer todo lo contrario a lo que el Señor le había dicho. O sea que echó el consejo de Dios en saco roto. Así como la gente viene aquí a la iglesia. Reciben un mensaje quizás fuerte de parte de Dios. No, sí, estuvo muy buena la enseñanza, sí, conforme a la palabra. Pero por aquí la gente y por acá le sale y siguen igual. Cuando menos piensan esa semana, Dios los confronta con esa palabra. A mí me ha pasado. Yo recibo una palabra de Dios y veo como el Espíritu Santo, cuando trato de ignorarla, como que eso no es para mí, eso es para otro, entonces viene el Espíritu Santo y me confronta con esa palabra. No sé si a usted le ha pasado, iglesia. La prueba, escúcheme bien fuerte, por lo general, viene a nosotros cuando Dios mismo permite que seamos probados y hasta afligidos en diversas pruebas. Satanás tiene un poder legal, como les decía, para pedirnos, para ser probados en nuestra prueba. Esa es la realidad. El mismo Jesús lo dijo a Pedro: Satanás los ha pedido para zarandearlos como al trigo. Como se sacude el trigo y se saca digamos, el bagazo, así lo sacudió, removido de su lugar. Pero él no creyó. No creyó la advertencia, no creyó el consejo sabio. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, el Señor hoy te dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué hace Dios con el que ama? Lo disciplina. Primero que todo, lo disciplina. O sea, lo amonesta. No haga eso. No le conviene. Aparte de esas amistades que no le conviene, que lo están llevando a hacer lo malo. Por eso dice la palabra: el Señor al que ama, disciplina, dice la palabra, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si usted, que está aquí o me escucha a la distancia, se considera un hijo de Dios, espere el azote de Dios. Dígale al que está al lado: espere el azote de Dios. Sí, porque es que muchos no esperan eso. Muchos no esperan eso. Muchos dicen: no, yo estoy ya en los caminos de Dios y ahora sí todo me va a salir a las mil maravillas. Pero muchas veces viene el azote, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Porque Dios nos ha escogido con un propósito. Y seguimos nosotros dando vueltas como la gente en el desierto. Que el Señor los sacó, escúchenme bien, los sacó al desierto para probar qué había en su corazón. Y muchos fueron rebeldes y lo que hicieron fue apartarse más de Dios en vez de meterse con Dios. Así nos pasa a todos.
Y por eso el Señor dice, versículo 7 de Hebreos 12, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si usted soporta la disciplina de Dios. Hay muchos que Dios los está procesando. Hay muchos que están viviendo pruebas duras en su vida, mi hermano. Y es Dios procesándolos con un propósito, mis hermanos. Por eso dice el verso 7 de Hebreos 12, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, dice la palabra, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La Biblia me habla de dos clases de personas, los bastardos y los hijos. Si usted se considera un hijo de Dios, debe aceptar la disciplina, o sea, el trato de Dios en su vida. Muchos ya lo están experimentando. Muchos dicen, ¿por qué estoy llegando tan bajo? ¿Por qué he llegado tan bajo? Yo que lo tenía todo. Yo que tenía un buen trabajo, un buen hogar, una buena familia. Y todo lo he perdido. ¿Por qué estoy tocando fondo? Dicen muchos. Y no se explica. Pero es muchas veces el trato de Dios que permite que toquemos fondo para ver si levantamos nuestra mirada a Dios y le pedimos a Dios perdón para que Él nos levante, para que Él nos socorra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice que si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios no quiere hijos bastardos. Dios quiere hijos que entren en disciplina. ¿Por qué vemos tanta delincuencia en la ciudad? ¿Por qué vemos tantos hogares destruidos? ¿Por qué vemos tantos hijos en contra de sus padres hasta las decisiones que ellos toman? ¿Por qué vemos hijos o padres tan permisivos con sus hijos? ¿Por qué lo vemos? Porque no hay temor de Dios. Y ya cuando ven el hijo que cayó bien mal y está tocando fondo y lo andan hasta buscando para matarlo, entonces ahí sí muchos padres, busquemos de Dios. Nunca es tarde, mi hermano. Nunca es tarde. Pero ¿por qué esperar a que llegue ese momento? ¿Por qué no desde ahora que recibimos una palabra de exhortación, busquemos de Dios, busquemos el rostro de Dios? Aceptemos el mensaje del llamado de Dios, hermano. Esta es una de las razones por las cuales debemos interceder por todos para que seamos librados de la mano del diablo por medio de nuestras oraciones. Hay que ser librados. Amén. ¿Cuál es la primera razón bíblica por la cual debemos interceder? Para que otros sean libres de la mano del diablo por medio de nuestra oración. Número 2. Para que la fe del creyente, escuchen bien, para que la fe del creyente no se pierda y pueda seguir adelante. Si algo que quiere robar Satanás, ¿sabe qué es? La fe. Que usted no crea. Que usted vea esta Biblia y la vea como un libro de historia. Así es que el diablo quiere hacerle ver a usted esta Biblia. A usted que está aquí, a los que me escuchan y me ven a la distancia. Él quiere que usted pierda la fe. Porque si usted pierde la fe, ya perdió. Ya perdió. Ya el diablo lo apartó de los caminos del Señor. Muchos que dicen que pereza ir por esa iglesia. No, yo me quiero quedar aquí. Yo no quiero ir, y menos obligado, qué sé yo. Pero Dios haciéndote la invitación, hermano, para que no te pierdas. El verso 32, léalo de Lucas capítulo 22, donde estábamos, la historia de Pedro. Lucas capítulo 22, verso 32, léalo conmigo, dice que el Señor le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ya sabía que Pedro se iba a apartar de los caminos de Dios. Jesús ya sabe que muchos de los que están aquí, que son conocedores de la palabra de Dios, sabían que muchos se iban a apartar. Y permitió y preparó un lugar como estos para traerlos y darles a muchos hasta una última oportunidad. Eso me lo muestra Dios en el Espíritu. Que muchos de los que están aquí o me escuchan a la distancia están recibiendo una última oportunidad de Dios para que sienten cabeza y no se pierdan. Y no se autodestruyan. Por eso dice el verso 32 que Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, o sea, he intercedido en oración por ti, para que tu fe no falte, o sea, para que el diablo no le robe la fe, que le robe lo que quiera, menos la fe. Porque si el diablo te roba la fe, te vuelves un incrédulo. Y ya la fe no es por el oír, sino por lo que tú veas. Porque ese es el problema de mucha gente. Yo tengo que ver para creer. Ya no les basta con escuchar la palabra. No, yo tengo que ver. Si allá no hacen milagros en esa iglesia, ¿qué vamos a hacer a perder el tiempo?
Si allá no me hablan de plata, de cómo ganar dinero, ¿para qué voy por allá? Dirán algunos. Porque el diablo ha engañado hacia muchos. Esa es la realidad. Si Satanás roba tu fe, iglesia, estás perdido. Porque no tendrás que confiar y creer más en Dios, sino en ti mismo. Y eso se llama humanismo filosófico e incredulidad hacia las cosas divinas. Hasta ahí me hago entender, iglesia. Aquí vemos, mis hermanos, el gran amor de Jesús por sus discípulos, especialmente por Pedro, ya que Jesús conocía quién era realmente Pedro, pero este no sabía todavía quién era Jesús, que estaba intercediendo por él en oración. Tercera razón bíblica por la cual nos es necesario interceder. La primera, para ser libres de la mano del diablo. La segunda, para que no perdamos la fe. Por eso tenemos que interceder. Amén. Por eso los estoy invitando hoy a la oración. A que llegue un formatico. A ver, dice aquí. A ver, dice: Iglesia Pescadores del Reino. Está la fecha, el nombre y petición de oración. Haga su petición de oración. Al menos para que otros oren por usted y no se pierda. Hágalo por fe. Jesús dice: yo he rogado por usted para que su fe no la pierda. Para que usted, una vez vuelto, confirme a sus hermanos. O sea, no se pierda con ellos. Porque Jesús sabía que él se iba a apartar de los caminos. Ya Dios se lo había mostrado. ¿Pero a quién se lo mostró? Al pastor. Dios se lo reveló ¿a quién? Al hombre de Dios. Lo que le iba a acontecer a su discípulo. Y por eso dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero ¿sabe qué pasó? Este no creyó. Este no creyó. Muchachos, si alguno quiere que oremos por él, a ver, anoten ahí el papelito de oración y tráiganlo aquí. No den ofrenda, metan ese papel ahí. Si no tiene para dar ofrenda. Lo importante aquí es interceder por los demás. No llenarnos de plata los bolsillos. Eso no es de Dios. Yo con eso es suficiente. Para mí es suficiente que yo vea muchos papelitos ahí que están pidiendo oración, porque eso me pone a mí a trabajar por ustedes. A orar para que a usted le vaya bien. Porque si a usted le va bien, ¿qué va a pasar? Usted va a sostener la iglesia. ¿Es así o no es así? Un pastor por allá hacía unos seminarios 100% cristianos. Él decía: para mí el propósito, ¿sabe cuál es? Que usted se capacite, porque si usted se capacita, usted sostiene la iglesia voluntariamente, no por imposición. Usted ayuda a sostener la obra de Dios. ¿Y sabe qué nos daba ese pastor? Seminarios empresariales. Seminarios empresariales. Y una vez yo me encontré sin trabajo y no sabía qué hacer. Y ese pastor dio una palabra y dijo: ¿quiénes están sin trabajo aquí en la iglesia? Casi la mitad levantó la mano. Poco de desempleados, de desocupados, hermano. Vamos a orar por ustedes, decía el pastor. A ver, ¿quién tiene de ustedes de pronto algo que tenga en la casa ahí guardado en el cuarto de San Alejo? ¿Alguna herramienta que le sirva para algún trabajo? Y yo me acordé que yo tenía un equipo de soldadura archivado, pero yo no sabía trabajar la cerrajería. Y entonces yo dije: ¿ahora qué hago? Yo tengo el equipo, tengo herramientas, estoy sin trabajo. Y recibí esa palabra de Dios. ¿Sabe qué dice? Puse un aviso: se hacen arreglos de cerrajería. Y me empezó a llegar gente. Y me empezaron a contratar. Y ya, gracias a Dios, pude ser un trabajador independiente. Y así empecé, hace 15 años. ¿Sabe por qué? Porque una palabra de Dios. ¿Y sabe qué dijo el pastor? Cuando ustedes, Dios les dé talentos para trabajar y empiecen a cambiar y a mejorar su vida, ustedes van a ser agradecidos con Dios y van a traer su ofrenda voluntaria para sostener la obra de Dios, para ayudar a otros. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué creen que Jesús intercedió por Pedro en oración? Ahora al final lo van a entender por qué. ¿Por qué fue que Él se sacrificó en oración por él? ¿Por qué fue que Jesús dio su vida por todos los que estamos aquí y por todos los que han muerto y que han partido en la presencia de Dios? Vamos a ver al final eso. La tercera razón bíblica, mis hermanos, por la cual nos es necesario interceder por los demás en oración, es para que Dios, escuchen, es para que Dios pueda cumplir en aquel por el que se intercede un propósito divino. Esa es la tercera razón. Para que Dios pueda cumplir en aquel por el cual se intercede un propósito divino.
O sea que si yo intercedo por usted, Dios va a cumplir un propósito divino en su vida. Y usted va a ser un instrumento útil a Dios para su gloria. Ese es el propósito. A eso es que nos ha llamado Dios. Dios me decía, si tú quieres llenar la iglesia, empieza a interceder por ellos. Y ellos se van a encargar de ver la mano mía y van a invitar a otros a la iglesia porque van a ver que ahí está el poder de Dios. Esa es la realidad. Esa es la completa realidad, iglesia. Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Pero dice la palabra San Juan 21. Vamos a San Juan capítulo 21. El versículo 15 de San Juan 21, cuando Jesús resucita, cuando Jesús le hace otra vez el llamamiento a Pedro, dice la palabra en San Juan capítulo 21, versículo 15. Dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Cuando Jesús ya había resucitado y se le presenta a Pedro de nuevo. Volvió, versículo 16 de San Juan 21 dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Primero le dijo: apacienta mis corderos. Luego le dice: pastorea mis ovejas, o sea, guíelas por el camino recto. El verso 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Qué pasó con Pedro? Se entristeció. Se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y respondió Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué Jesús le tuvo que preguntar 3 veces a Pedro si lo amaba? Era como ilógico, ¿sí o no? ¿Sabe por qué Jesús le preguntó 3 veces lo mismo? Porque estaba confirmando las 3 veces que él lo negó. 3 veces él lo negó y 3 veces tuvo que reconocer que Jesús lo sabía todo. Y por eso 3 veces el Señor: ¿tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas? Y era porque estaba recordándole lo que él había hecho. Y cuando ya Pedro se rindió, y dice la Biblia que se sintió, ¿qué? Triste, como Jesús. Jesús, cuando vio a Pedro que lo negó, ¿cómo se sintió Jesús? Triste, de que la palabra no fue guardada, de que el consejo sabio no fue tomado en cuenta, y por eso él negó al Señor. Pero todo le ayudó, ¿para quién? Digan, para bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sirvió mucho el que Jesús intercediera por sus discípulos, ya que la obra de Dios debería continuar pese a la infidelidad de muchos, mis hermanos. Ahora escúchenme esto. Ya les hablé de las 3 razones por las cuales debemos interceder unos por otros. Brevemente les voy a compartir las 3 cosas que usted puede ver. Escúchenme bien, las 3 cosas que usted puede ver de Dios cuando oramos en intercesión por los demás. Escuchen esto. 3 cosas que puede ver Dios cuando nosotros oramos en intercesión por los demás. Primero, lo que ve Dios cuando usted intercede. Primero, lo que ve Dios: ve almas para su reino celestial. ¿Qué ve Dios? Almas. Porque cuando yo intercedo por usted y usted cambia y Dios hace un milagro en su vida, usted no sigue igual. Usted cambia tanto que usted dice: voy a ganarme otros para el reino de Dios. Y Dios lo va a usar a usted poderosamente a predicar su palabra para que gane a muchos para la gloria de Dios. Me he dado cuenta de que algunos de los que he predicado en este lugar, en la iglesia y en fundaciones, algunos ya son pastores en otras partes. Dios los sacó de aquí y los llevó a pastorear. Me he dado cuenta, he escuchado, y quizás están agradecidos con Dios, no conmigo, con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hubo alguien que intercediera por ellos en oración. Por eso yo quiero interceder por todos, amén, para que Dios haga la obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen el poder de la intercesión? ¿Usted lo quiere dar un aplauso a Dios? La gloria sea para el que vive. La primera cosa que puede ver Dios cuando oramos en intercesión por los demás es que ve almas para su reino celestial. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3 habla, dice la Biblia, de un cojo que estaba sentado en la puerta del templo. Y llegó Pedro y Juan. Pedro, el que había negado al Señor, que ya estaba restaurado.
Y dice la palabra que el cojo le pidió algo y estuvo atento a recibir de ellos algo. Pero Pedro, ¿qué le dijo? No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice la Biblia que obró un milagro en la vida de ese cojo. ¿Y todo por qué? Porque hubo un hombre que le creyó a Dios y hubo otro que intercedió por él como fue Jesús para que él no se perdiera. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que ve Dios, almas. Cuando usted está aquí, mi hermano, y quizás le molesta algo, quizás del pastor o la palabra muy fuerte, dése cuenta que es Dios que lo quiere perfeccionar. Es Dios que lo está tratando de una forma que quizás fuerte. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos dicen amén? Dios ve almas para su reino celestial. El cojo de la puerta de la hermosura. Ante el discurso de Pedro, mi hermano, se convirtieron 5,000 hombres, 5,000 personas se convirtieron. Dice Hechos capítulo 4, versículo 4, son las pruebas bíblicas. Hechos capítulo 4, el versículo 3 de Hechos 4 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Le creyeron a Pedro, al que una vez negó al Señor, y el Señor intercedió y pudo ser rescatado. Y le predicó, dice la palabra ahí en el pórtico Salomón, y 5,000 almas. Eso Dios lo vio con anticipación en Pedro. Ahora sí me hago entender por qué hay que interceder por los demás. ¿Por qué usted tiene que interceder por otros y hasta por usted mismo para que no se pierda? Esa es la razón. A los que de pronto no se explican por qué me tienen que llevar a esa iglesia, algunas veces hasta obligado. Porque uno invita a mucha gente y la gente no viene. No sé por qué no vendrán. Quizás de pronto el mensaje es fuerte. Otros porque el diablo no les da permiso, por allá no van a ir. No les doy permiso. Si se van, lo jodo, pues, les dice el diablo. Y les mete cizaña, porque es un cizañoso. Y entonces muchos, no, por allá no nos acercamos. Preferimos más bien escuchar el audio de lejitos, el audio que nos envía el pastor. Y brillan aquí, pero por su ausencia. Bendito sea el nombre del Señor, amén, que Dios los traerá en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice el verso 4, Hechos 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Qué pasó con ellos? Creyeron. Pero no a Pedro, sino a la palabra de Dios que estaba en Pedro. Amén. Y dice la palabra que ellos eran como 5,000 hombres que le creyeron a Dios, y Dios hizo un milagro en sus vidas. La segunda cosa que puede ver Dios como resultado de la oración intercesora: número 1, ve almas para su reino. Número 2, ve la gloria de su Hijo Jesucristo. Por eso a Jesús le convenía interceder por Pedro. ¿Por qué? Porque al ser restaurado, dice la palabra que él mostró la gloria a Jesús. O sea, le volvió el favor. Usted intercede por mí, pero si a mí me va bien, yo lo llevo bien a usted. Eso fue en pocas palabras lo que hizo, lo que se hizo espiritualmente. En Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor Jesucristo, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. El versículo 15 de Hechos capítulo 5 dice: tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, ¿al pasar quién? El que había negado al Señor. Al menos que cuando pasara Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún, dice la palabra, de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que le creyó a Dios. Jesús le creyó a Dios, intercedió por su discípulo, y su discípulo fue levantado y ganó multitudes para el reino de Dios. ¿Sí están entendiendo ahora sí? ¿Por qué tenemos que interceder en oración por los demás? No importa, hermano, si yo no te conozco. La función mía como pastor es interceder por la iglesia, por los que vengan aquí a visitarme. Porque ellos vienen porque Dios los trajo con un propósito y se llevan una palabra de parte de Dios. Esa es la realidad. Gracias a la intercesión de Jesús por Pedro, mis hermanos, fue posible que éste fuera restaurado y usado poderosamente por Dios. Isaías, el profeta, 740 años antes de Cristo, también vio ese milagro de intercesión.
Y dice Isaías capítulo 53, versículo 11, él profetiza y dice, verá el fruto de la aflicción, o sea que Jesús iba a ver el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de muchos, porque él iba a llevar los pecados nuestros. Versículo 12, Isaías 53 dice, por tanto yo le daré, mire la promesa de Dios, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, ahí en la cruz, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. O sea, por Pedro. Él oró por todos los transgresores, los que transgredían la ley. ¿Qué hacía Jesús? Oraba por ellos. No importa si eran pecadores, hay que orar por ellos. Por eso dice la Biblia que Jesús se sentaba con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con toda esa chusma se sentaba Jesús. Y no discriminaba a nadie. Todos vengan a mí, porque el que a mí viene, dijo Jesús, no lo echo fuera. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como ministros. Al que venga a esta iglesia, vamos a buscar forma de que sea restaurado. Que no venga solamente para que siga siendo un religioso más en la ciudad, no, Señor. Que se lleve una palabra y se convierta a Dios. Amén. Esa es la realidad. Tercera y última obra, o cosa que puede ver Dios cuando nosotros intercedemos en oración por los demás. Él ve la obra del Espíritu Santo actuando a favor nuestro. ¿Qué ve Dios? La obra del Espíritu Santo actuando a favor nuestro. Y dice la Biblia, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Intercede por usted y por mí ante Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. O sea que si usted vino aquí, quizás es porque el Espíritu Santo está intercediendo para que usted no se pierda, para que no caiga por allá tan bajo, para que no se vuelva atrás, sino que se pueda levantar y Dios pueda restaurarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos buscan la restauración de Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Ese es el propósito del Señor. Por eso dice la palabra, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué? En la debilidad. Cuando somos débiles, por eso decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Que tengo una debilidad, que a toda hora caigo en el mismo pecado repetitivo. Diga, fuerte soy por fe. Y levántese en el Señor. Amén. Levántese en el Señor, que Dios lo va a levantar y lo va a restaurar. El versículo 27 de Romanos 8 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Conforme a la voluntad de Dios. No la voluntad nuestra. Que la voluntad nuestra es pecar y hacer lo que queramos con nuestra vida. Es la voluntad de Dios. O sea que si muchos vienen a buscar a Cristo es por la voluntad de Dios. Es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios para nosotros, mi hermano. La última cita y termino con esto. Esta es la razón por la cual Jesús intercedió, mis hermanos, y nos manda a nosotros a interceder por los demás. San Juan capítulo 17, versículo 14. Finalizo con esto. San Juan capítulo 17, mis hermanos, dice la palabra de Jesús, de Dios en la oración última de Jesús, reunido con sus discípulos antes de terminar su ministerio en esta tierra. San Juan 17, 14 dice la palabra del Señor que Jesús en oración le dijo al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Yo les he dado tu palabra, o sea, la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el mundo? Le dio la espalda. Eso es lo que pasa cuando nos convertimos. Buscamos de Dios y todo el mundo empieza a criticarnos, la amistad empieza a criticarnos. Ya te volviste un evangelio, ya vas a llevar de plata al pastor allá. Y empiezan los hombres casados a celar a sus mujeres. Nunca lo valoraron y le respetaron, ahora ya está buscando de Dios y entonces dicen, baja, llevarle la plata al pastor allá. Busque que vas a demostrar con el pastor. Y muchos problemas uno escucha de siervas que cuentan de que el marido no las deja venir a la iglesia. Y si vienen hasta ahí a acompañarla y se van. Y la dejan ahí y después vienen y la recogen. Porque piensan cosas malas, cizaña que el diablo les mete para que no se arrepientan y para que pierdan la fe. Son incrédulos.
Y dice Jesús en San Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús no era el mundo. Pero la iglesia del día de hoy, del siglo XXI, se ha mundanalizado. Y cuando un pastor se levanta en contra de eso, ya uno es el malo del paseo. Y el mismo Jesús dice, yo no soy del mundo. O sea que las cosas del mundo hay que dejarlas aparte. La política hay que dejarla aparte. Amén. Las cosas que no agradan a Dios hay que dejarlas aparte. Y dice el versículo 15, Jesús en oración le dice al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Obviamente, Él nos rogaba y no intercedía por nosotros como iglesia que nos quitara este mundo, porque en el mundo estamos, sino que nos guardara ¿de qué? Diga, del mal, o sea, la mano del diablo. Amén. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. En San Juan 17:17 dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En qué? En la verdad. La verdad nos hará libres. Amén. Por eso hay que predicar la verdad. Así le gusta o no le gusta a la gente. El verso 20 dice de San Juan 17, mas no ruego solamente por estos. O sea que Jesús intercedía, no solo por el grupo que tenía. El verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que Jesús oró por esos 5,000 personas. Oró por Pedro, que no entendió, pero después se arrepintió. Pero Jesús también oraba por esos 5,000 que ya se habían convertido. Amén. Que iban para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 21 finalizo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Mis hermanos, la razón por la cual hoy Dios, o hoy en día existe tanta división en la iglesia cristiana, es porque el pueblo de Dios le ha faltado intercesión, o sea, orar los unos por los otros. Amén. Y vamos nosotros a dar ejemplo. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios.